Grabar. Y comenzamos. Por ejemplo, otro similar. Ahí estamos bien. Integral del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 6 menos x al cuadrado. Esa integral que deberíamos hacer por algún método. En este caso, lo que uno debe recordar es que si yo tenía la función arcoseno de x, la derivada del arcoseno de x, recuerdan ustedes, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esto se parece a lo que hicimos recién con el arco tangente. Pero no tenemos 1 menos x cuadrado, tenemos 6 menos x al cuadrado. Entonces el proceso es similar. Esto me tengo que dar cuenta y recordar, ¿no es cierto? Por eso les insisto continuamente con el tema de las tablas de derivadas. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Diferencial de x sobre la raíz cuadrada y este 6, expresarlo como la raíz cuadrada de 6. O si no, no lo expresan acá, dicen saco factor común 6 y me queda 1 menos x cuadrado sobre 6. Total, cuando distribuyen 6 por 1 es 6, y cuando distribuyen el 6 se simplifica y me queda el x cuadrado. Como hay un producto acá, entonces nosotros podemos distribuir la raíz, es decir, es raíz de 6 por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y ahora sí tengo que expresar esto todo dentro de un cuadrado. Acá para que ustedes se den cuenta, es lo mismo que yo tenga igual al coseno de u, y la derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces lo tratemos de llevar a esta forma. Tengo x cuadrado y tengo 6. Entonces al 6, ¿qué hago? Le saco la raíz y lo elevo al cuadrado. El cuadrado con la raíz se va y me queda el mismo o la misma expresión. Entonces, cuando integramos acá, decimos, es el diferencial de x, y ya este raíz de 6 que está allí, lo sacamos fuera del signo integral, porque es una constante, y porque está multiplicando. Y me queda 1 menos x dividido en la raíz cuadrada de 6, todo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá está distribuido, lo asociamos, y en definitiva, cuando distribuimos aparece el cuadrado acá, se simplifica, me queda el 6, y distribuido me queda el x cuadrado solo. Todo ese proceso matemático es para recién decir a u lo voy a llamar x sobre la raíz cuadrada de 6. Es lo mismo que tener 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por x. Esto sobre un número es lo mismo que 1 sobre ese número multiplicado por x. Total, esto por esto es igual a esto y 1 por x es x. ¿Se entiende? Esto para que ustedes entiendan que es una constante. Entonces, cuando derivamos, el diferencial de u, el diferencial de u es igual a 1 sobre raíz de 6. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante por x es la misma constante, por el diferencial de x. Entonces, en ese cálculo auxiliar, diferencial de u dividido en la raíz cuadrada de 6 es el diferencial de x. Perdón. Raíz cuadrada de 6, tengo que despejar, el diferencial de x está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, seguimos nuestro ejercicio. 1 sobre la raíz cuadrada de 6 por la integral. El diferencial de x que vale raíz de 6 por diferencial de 1. Sobre la raíz cuadrada de 1 más u, todo esto es u elevado al, 1 menos u al cuadrado. La raíz de 6 con la raíz de 6 se simplifica, y me queda 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. 1 se simplificó sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Entonces la integral esa, ¿cuánto vale? Y vale
arco seno de U, más la constante. Siempre que sacamos ya la integral, o sea que desaparece la integral, tiene que aparecer la constante. Entonces, ¿cuánto vale? Arco seno de U. Pero U es X sobre raíz de 6. X sobre la raíz cuadrada de 6. Más la constante. De ahí la integral del diferencial de X sobre raíz cuadrada de 6 menos X cuadrada. El proceso sería la misma forma que acá lo derivamos, acá también lo derivamos, pero recordando que cuando nosotros derivamos, si hacemos la verificación, lo hago en azul para anotar, esto es la verificación, verification. ¿Cómo es la derivada? La derivada del arco seno es 1 sobre 1 menos 4. Después decimos por U'. En este caso, si es una función lo que está dentro, que es una función lineal, entonces la derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X sobre la raíz de 6, todo elevado al cuadrado, porque 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos esta función elevada al cuadrado. Y una vez que derivé esto, tengo que hacer la derivada de X sobre la raíz cuadrada de 6. Hemos dicho que es como tener 1 sobre la raíz de 6 por X, ¿no es cierto? La derivada es la misma constante, o sea, por 1 sobre la raíz cuadrada de 6. Más 0, la derivada constante. El hecho de distribuir el cuadrado, simplificar, sacar como un denominador, etcétera, etcétera, va a hacer que se simplifique esa raíz cuadrada de 6. O sea, en el proceso este de la verificación, es muy fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque son los pasos inversos, los mismos que hicimos para llegar a todo este proceso inverso. Entonces, al distribuir tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado y abajo raíz de 6 al cuadrado. El cuadrado con este se va. Saco como un denominador el 6. Acá dice 1 sobre la raíz cuadrada de 6. Saco como un denominador el 6, entonces me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 6 menos X al cuadrado. Y como común denominador el 6. 6 en 1, 6 por 1, 6. Cuando distribuyo, me va a quedar la raíz de 6 en el numerador y la raíz de 6 en el denominador. Entonces la raíz de 6 con la raíz de 6 se va a simplificar. Me va a quedar 1 sobre la raíz de 6 menos X cuadrado, que es el ejercicio original. Tengo que hacerles una recomendación. Espero que ustedes ya lo tengan claro. Como función inversa, arcoseno de la palabra arcoseno es una sola, indivisible. O sea, no existe el arco por un lado y el seno por el otro lado. No. La palabra es arcoseno de. Lo mismo cuando tenemos seno de algo. Si no hay algo, si no es seno de x, de alfa, de 30 grados, de pi, de lo que fuere, pero siempre es el seno de o el logaritmo de. No se pueden divorciar. Es como la mujer que lleva el apellido. Alguien que está hablando. Carla, ¿no? Santiago. Entonces, es indivisible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando derivan, me ha pasado, se los recomiendo porque me ha pasado. Dice, la derivada del arco es tal cosa, después la derivada del seno es coseno, después la derivada de U es U'. Y separan la derivada del arco por un lado, la del seno por un lado y la de U por otro lado. No, arco-seno es una sola cosa. La derivada del arco-seno de U es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado, de esto que está ahí, por la derivada de lo que está ahí adentro, por U'. Esta es la derivada de lo que está ahí adentro. O sea, no pueden separar el arco por un lado y el seno por otro lado. Lo mismo que cuando derivaban, qué sé yo, igual
vamos a suponer que tenían igual al seno de x al cuadrado. ¿Sí? Es decir, la derivada del seno por un lado y la derivada de x cuadrado por otro lado. No, el seno de x cuadrado, la derivada es el coseno de lo mismo. La derivada del seno de algo es coseno de algo, por la derivada de ese algo. Porque algunos hacen aparecer el seno, el coseno, la tangente o el arco separados del argumento, separados del x cuadrado, por 2x. Ahí está. La derivada del seno de el coseno de por la derivada del ds, por la derivada del u. Por eso en las tablas aparece como igual seno de u, la derivada es coseno de u por u'. Esto, por favor, aquellos que no están muy cancheros con las derivadas, la gente que vino de la tarde, que no fue alumno mío en análisis 1, y que no está muy canchero con el tema de las derivadas, se tiene que poner urgente a practicar, hacer ejercicios, cientos de ejercicios de derivadas, cosa que las tablas tengan bien incorporadas para poder hacer los integrales. Si no, los integrales me imagino que les va a estar costando bastante si no tienen bien claro el concepto de derivada. Hasta acá estoy hablando como un loco, yo solo, ni una palabra. Sí, profe, no, profe, ¿están ahí del otro lado o se fueron ya? Dejaron abierto el celular o la compu y se fueron. ¿Alguno está despierto por lo menos? Sí, profe. ¿Alguien tiene algo para preguntar? A ver, hablen con toda la confianza que estuviéramos en el profesorado, en el albino, frente a frente, profe, yo no, mire, mi mamá tiene dengue, entonces no pude ver nada, miren, la cuarentena ya me deprimió, ya no sé qué hacer. Alguno está muy consternado, muy preocupado, entienden por lo menos. Ahí Carla dice, sí, profe, estamos aquí, usted y yo estamos aquí, el resto no aparece. Profe, sí, por lo menos yo sí estoy prestando atención. El hecho de que usted dijo recién que como vinimos de la tarde, porque yo cursé análisis 1 el año pasado a la tarde, sí, me está costando un poco bastante el tema de las integrales y todo eso, como usted dice, pero es el tema de ponerse a practicar nada más y bueno, por ahí va un poquito muy rápido, pero con el tema de los videos, por ahí me los vuelvo a poner a ver para poder entender, porque si no, no voy a entender nada. Esa es la idea de grabarlo, que ustedes puedan ir pausándolo, lo asimilan, lo vuelven a hacer, lo arrancan de nuevo y van parando donde ustedes quieren. Esa posibilidad no la teníamos nosotros, ¿no? De hacer callar al profesor. Pero bueno, hay otro, ahí Carla también está en la misma situación. Yara se ríe, no sé si la risa es de preocupación, es como el llanto, ¿eh? Uno a veces puede llorar de alegría o llorar de pena. Bien. Usted se ríe de que lo podemos hacer callar. Sí, en un video está bueno porque uno lo para al profesor y dice, bueno, a ver, espera un cachito, empecemos de nuevo y vuelve la cinta un poquito atrás o escribe algo o lo... Pero es una ventaja importante esta que no lo tiene con las clases presenciales. De hecho, que en la universidad de algunos alumnos cuando daba clases los años anteriores me pedían permiso para grabarme, entonces no copiaban, me grababan con el celular y después ellos teóricamente degrababan eso y iban ya así parándolo cuando quisieran y podían hacer su apunte o copiar o corregir. Esto es algo que hoy les brinda la tecnología, esta posibilidad de hacerlo en forma virtual. Pero bueno, a mí me preocupa el hecho de que al no tenerlos presente, que es muy diferente al estar acá, solo acá entre cuatro paredes hablando como un loco, porque en clase
Esto se los quiero transmitir porque a ustedes les va a pasar lo mismo cuando sean profesores. La clase tiene un clima el cual uno puede sentir cuando hay interrogantes en los alumnos, cuando los alumnos creen entender o ustedes creen que el alumno está entendiendo o está prestando atención. Acá no sé, si yo digo, a ver, Marta Riselli está presente y capaz que prendió el celular y está tomando mate con la madre o con el novio y me figura allí que está dentro de los participantes. En clase yo veo si me está prestando atención, si está presente o no. Entonces, ese clima, eso que uno vive, recuerden que cuando ustedes sean profesores también lo van a tener que interpretar. Hay casos, y ha habido, y ustedes probablemente conozcan a algunos, de profesores que se pegan al pizarrón y escriben y no tienen contacto con el alumno, no preguntan, no caminan el aula, no están tratando de hacer contacto. Y en esto es fundamental la relación entre el docente y el alumno. Ustedes para el día de mañana, cuando sean docentes, tienen que tratar de llegar al alumno. Llegar al alumno es hacerlo sentir confiado, sentir confianza de que la misión que está cumpliendo allí es la de aprender y ustedes la de enseñar, y que ese feedback, como se llama, ese ida y vuelta, existe, ¿no? Y esto es lo que importa en la carrera docente, esto del feedback, esto de preguntar y decir, no, pobre profe, no entiendo, explíqueme de nuevo, darse cuenta de que hay gente que por allí está pasando por un mal momento. A mí me lo han transmitido alguna vez algún compañero, mire, profe, a fulanita se le murió la madre, el hermano, esto, o se peleó del novio, o, me ha pasado con algunos de ustedes en el profesorado que se había ido a hacer una denuncia por violencia de género. Son cosas que si uno no las sabe, si uno sabe que hay algo enrarecido, pero no entiende que si es con el profesor, con algún compañero, etcétera. Marta dice, profe, acá estoy en relación de mi mamá, sin darme cuenta, soy Lourdes Sarmiento. Bueno, no era Marta, entonces no, por eso no la tenía en el listado. Pero todas estas cuestiones de la enseñanza que uno quiere transmitirle, que uno, además de enseñarle un contenido disciplinar, uno tiene que estar atento al curso, a qué dicen y qué no dicen, porque ustedes son grandes, pero ustedes van a ir a parar un curso de chicos de 13, 14, 15, 16 años, donde no puedo estar de espalda al curso, donde los chicos además hacen travesuras porque es normal que las hagan las travesuras, que se escondan las cosas, que se tiren el papelito, que se toquen, etcétera, etcétera. Y si uno no está mirándolo constantemente, llamándoles la atención, a ver, vos atendeme, deja el celular, mirame, ¿qué te pasa? Es muy difícil entrar en cada uno de los que están allí. E inclusive, algunos que los van a estar mirando y ustedes van a creer que está atendiendo, pero no tienen la mirada perdida, o sea, están mirando más allá del pizarrón y vaya a saber en qué está pensando. Como casos ya extremos en los cuales tienen alumnos que no han desayunado bien, que tienen conflictos en la casa, entonces les cuesta más. Pero esos chicos, una vez que uno los atrapa, si ellos se motivan, es un escape para ellos. O sea, ir a clase significa olvidarse del drama que tienen en la clase, en la casa. Entonces, todo esto tiene que ver con la clase presencial, ¿no? Con esto que yo a través de la virtualidad, supongo que están del otro lado escuchándome, voy leyendo el chat, que algunos me prestan atención, pero tengo 21 participantes, 21 alumnos, de los cuales tengo 3 o 4 que están siguiendo el chat. El resto, supongo, está y que me está escuchando. Y así como a alguno le puede dar timidez hablar en el curso, esto es beneficioso porque uno puede chatear y si no lo quiere decir, no quiere que se escuche su voz, sí por lo menos a través del chat. Inclusive, ustedes tienen la posibilidad de ahí donde está en el chat, en vez de enviar a todos y que todo el mundo lea todo, pueden hacer de forma privada a quien quieren, bueno, eso ya lo saben ustedes, pero esta virtualidad también me permite esto de comunicarme en forma privada.
Decirle a mi compañero que tengo confianza, aunque no esté en la casa, esté en otro lado, en el chat privado, decirle, che, yo no entiendo, ¿vos entendés de qué está hablando este? O fíjate, preguntale vos, porque esto no lo entiendo. Todas esas cuestiones, ¿no?, que nos favorece a través de la virtualidad. Estando en clase, estando en forma presencial, yo me siento más cómodo. Más cómodo en cuanto al proceso de enseñar. En realidad en la virtualidad yo ahora me siento más cómodo porque estoy cómodo, estoy sentado, no necesito ponerme zapatos, etcétera, etcétera, estar mucho más resguardado, temas de salud, temas de clima, etcétera, etcétera. Pero, reitero, nosotros estamos formando formadores, o sea, ustedes van a salir el día de mañana a instalarse frente a un aula, en un pizarrón, y a transmitir conocimientos. Pero además de transmitir estos conocimientos, que son importantes, y que avalan justamente este profesorado, no son materias complementarias o materias secundarias, como le llamamos, sino que es principal. La matemática y la lengua forman parte casi del sentir. Y la matemática inclusive casi como una obligación del ser humano. Ustedes han escuchado hablar de que una persona debe saber leer y escribir para no ser analfabeto. Leer y escribir. No dice nada de contar, no dice nada de saber las tablas, de saber multiplicar, etcétera, etcétera. Es analfabeto aquel que no sabe leer y escribir. Pero yo les cuento que hay muchos que son analfabetos, que no saben leer y escribir, pero sí saben de números. O sea, el ser humano, si no pudiera contar, si no pudiera manejar los números, no podría vivir. Sí puede vivir sin saber leer y escribir, porque de hecho que hay analfabetos que viven, pero sí saben matemáticas. Es muy común que ustedes hablen con algunos gitanos, y los gitanos no van a la escuela, muchos de ellos no van a la escuela, y no saben leer y escribir. O sea, esto no me lo contaron, los conozco, los vi, yo tuve compañeros en la escuela, en la primaria, unos hermanos gitanos donde uno iba y el otro no iba. Y ustedes agarran un gitano y traten de engañarlos con la plata, con las cuentas, con el interés, con la tasa, etcétera, etcétera. Los gitanos saben perfectamente, no saben leer y escribir, pero saben de matemática. Entonces, la matemática es algo innato. Yo puedo decir que sepa leer o escribir, puede ser o no ser analfabeto, pero no hay personas que no puede desarrollarse en este mundo, sea o no sea analfabeto, sin la matemática, sin saber la hora, sin contar el dinero, sin saber cómo manejarse con el dinero. Para eso sirve la matemática, porque es una cosa básica. Que inclusive esto tiene que servir como algo motivador para decirle al alumno, mirá, tenés que aprender matemáticas porque si no leíste Shakespeare, si no leíste el Quijote, no te va a pasar nada. Pero si no sabes matemáticas, te van a joder con el sueldo, con las operaciones, en la compra mínima que hagas, en cuestiones de saber contabilizar las horas para tomar un remedio. Tengo que tomar remedio cada 8 horas, cada 6 horas. Tengo que hacer un montón de cosas que tienen que ver con los números. Y esto es lo importante que ustedes deben saber, además de saber todos estos temas. Yo dije, bueno, pero esto es muy difícil que yo lo vaya a enseñar. Y sí, pero hay que prepararse para todo. Uno no sabe si va a caer en un primer año y le van a tocar un montón de horas del primer año de la secundaria y se la va a pasar enseñando números naturales y enteros nada más. Y dirá después para qué aprendí límite, derivada, integral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así es, lamentablemente así es. Pero también le va a pasar a algunos, bueno, ir a una escuela privada o una escuela que sea pública, pero que anda muy bien y que tiene que enseñar, que la escuela industrial es pública y hay que enseñar derivada y hay que enseñar integral. Sí o sí. Que son los alumnos que después van a llegar a la universidad, que en general muchísimos llegan a la universidad y no se mantienen, no se sostienen en la universidad. ¿Por qué? Porque fracasan. ¿Dónde fracasan? Matemáticas. La mayoría de las carreras tienen matemáticas. Y esas carreras de ciencias sociales que no tienen matemáticas, en algún momento tienen probabilidad y estadística, que no es específica de la matemática. Los
estadistas dicen que es una rama separada la de ellos, que no, ellos no están dentro del departamento de matemática. En las universidades se crean los departamentos de estadística donde van a parar esta gente, pero si no sabes matemática, no puedes sacar un promedio, y eso es estadística. Y sacar un promedio es saber si voy a llegar a fin de mes o no voy a llegar a fin de mes, saber si las cuentas me dan o no, tiene que ver con las estadísticas. Ustedes tomen una boleta de luz y fíjense que en la boleta de luz de DELAR están las estadísticas del consumo y del consumo mensual, y pueden ir comparando mes a mes y con el mismo mes del año anterior para ver si aumentó o disminuyó el consumo. Y también hay estadísticas de dinero. O sea, que uno agarra una boleta de luz y ya tiene algo de estadística y algo de matemática. Tiene que saber sumar y ver qué le están cobrando. Muy poca gente lo hace, pero hay gente que agarra el recibo del mes anterior y dice, che, acá me aumentaron, ¿por qué me aumentaron esto? Y salir a averiguar por qué le están cobrando de más tal impuesto, tal cosa. Lo mismo cuando uno cobra un sueldo, va a recibir un recibo, y en el recibo, saben que es muy común que la gente que está trabajando y pasan los años, se va actualizando, se debe ir actualizando, ¿qué cosa? La antigüedad. Si una persona que trabaja 3 años, supongamos, no recuerdo bien ahora, le corresponde el 10%. Después trabaja 3 años más y aumenta el 15%, después el 20%. Cuando uno llega a los 20 años ya pasa a cobrar el 120% de antigüedad. Y es muy importante. Hay gente que no se da cuenta, que no lo mira eso, y resulta que pasó un año o meses, y dice, che, pero yo ya cambié la antigüedad, yo ya empecé tal fecha, yo ya tengo los 5 años. Ya cumplí los 5 años, ¿por qué no me pagan el porcentaje? Entonces enseguida se lo reclamo para que eleven una nota al ministerio, para que se le actualice, y ahí le actualiza. Pero mientras tanto uno perdió un porcentaje de sueldo. Fíjese si es importante saber algo tan básico como un porcentaje. Y saber cuándo le corresponde a cada uno. Hay gente que controla los recibos, yo soy uno de los que no le doy mucha bolilla, ¿no? Uno dice, sí, cobré lo mismo que el pasado, listo. Uno se queja o se preocupa cuando cobra menos. Cobra, che, hubo aumento, che, pero a mí no me aumentaron nada porque volví a cobrar lo mismo. Ahí es donde le llama la atención de que con esto de las paritarias y todo eso, siempre, todos los meses hay algún cambio. Para eso hay que saber matemáticas, para eso hay que saber enseñar matemáticas. Para eso tienen que ustedes transmitirle a sus alumnos el día de mañana de por qué es importante. Pero para transmitir, lo tengo que tener al otro prestándole atención, así como ustedes ahora me están escuchando, espero que me estén escuchando, ustedes también tienen que tener este diálogo con el alumno, tener la confianza suficiente, generar el clima, no como todos esos profesores que han conocido ustedes que llegan, saludan a veces y si no arrancan y desarrollan y no tienen un contacto. Es muy importante empezar. ¿Cómo les va? Hola Carlitos, ¿qué cara de malo tenés? ¿Qué te pasó? ¿Dormiste mal? ¿Tenés hambre? ¿Qué sé yo? Algo es. Romper el hielo, como quien dice, y tener una buena relación con el alumno. A veces yo lo hago, a veces no lo hago, a veces llego loco o tuve otro problema y a veces lo transmito en el aula o se dan cuenta. A mí, yo trato de que eso no ocurra, pero bueno, puede ocurrir. Y hasta algún alumno dice, profe, ¿qué le pasa? Dice, hoy vino distinto que otros días. Y sí, por ahí tengo a mi mamá enferma y es muy grande, y bueno, y a uno le preocupa. Y se olvida de otras cuestiones básicas, ¿no? Que tienen que ver con esta convivencia. Entonces, es muy importante, esto no solo tengo que enseñar yo, lo tienen que enseñar todos los docentes, pero más bien parecería que esto corresponde a las asignaturas de los pedagogos que tienen que enseñar todas estas cuestiones. Yo, si bien no pasé por un profesorado como ustedes, de este tipo, de nivel terciario, yo sí hice un profesorado en docencia universitaria. O sea, yo tengo mi título de posgrado, aparte de ingeniero, soy profesor en docencia. Y allí es donde, bueno, algunas cuestiones que antes no le daba mucha importancia, tuve que empezar a prestarle atención. Y otra de las cosas que les quiero marcar, que son muy importantes, yo estuve muchos años siendo vicerrector del ISAE,
Y ahí tuve que convivir con alumnos de escuelas privadas, padres de los alumnos de escuelas privadas, y en una escuela privada el contexto es diferente. Y además con los colegas. O sea, yo era jefe de mis colegas que eran profesores de matemáticas, de lengua, de historia. Y allí algo que en general nosotros le quitamos importancia, desmerecemos a otras actividades. Y si no, piénsenlo ustedes cuando viene su hermanito o a ustedes les ha pasado y le pusieron un 4 en educación física. ¿Cómo te vas a poner 4 en educación física? O sos gordo o sos ojota, no sabes hacer ningún deporte. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no? O en música me saqué un 1. ¿Cómo te vas a sacar un 1 en música? O sea, educación física, música, artes plásticas, todas esas materias que nosotros en general desmerecemos, porque no nos parecen importantes. Por eso cuando alguien saca una nota baja, decir, no, vos puedes ser burro porque no sabes matemática y lengua, pero las otras materias son complementarias. Entonces nosotros vamos haciendo un ranking, está matemática y lengua, después está física y química, son difíciles, después está historia, geografía, y ahí vas bajando, formación ética, plástica, música, dibujo. Y eso está mal. O sea, eso aprendí, tarea de vicerrector, que esas personas que son profesores también son importantes para la formación de un niño, que nosotros estamos desmereciendo. Tal vez sí, es cierto, no tienen la importancia de la matemática, pero sí hacen al ser humano. Y ese ser humano no necesariamente va a ser profesor de matemática y lengua. El ser humano probablemente se dedique a la música, y sea músico, se dedique a las actividades, qué sé yo, que sea artista, decorador de pintor, y por allí la matemática, bueno, sí le interesaba un poquito, pero a él le interesaba más de expresarse de otra forma. Y son personas como nosotros. No todo el mundo ama la matemática, solamente en las estadísticas mundiales dice que hay un 30 a un 33% de gente que la entiende y la domina la matemática. Y le sirve la matemática. El resto se desentiende totalmente. La lengua, por ejemplo, es algo que se la inculcamos desde el jardín de infantes, sin embargo siguen escribiendo desastres, que agarran el celular y ven las porquerías que escriben y no les da vergüenza, y eso está llegando a la televisión. Otra vez salió una maestra que hace un programa de televisión en Canal 7, escribiendo con errores de ortografía, y encima salieron otros profesores a justificarla, que no, que pobre, que debe ser madre, que tiene un montón de hijos y qué sé yo, que pobrecita. Bueno, se equivocó, sí, está bien, uno se puede equivocar. Pero hay contextos. Si uno está enseñando, no se debe equivocar. Ahora, si uno se equivoca y no es del área, bueno, está permitido que un jugador de fútbol hable como habla. ¿Por qué? Porque viene de un mundo probablemente de una clase media baja, pobre, que lo único que sabe es jugar la pelota. Entonces ustedes lo escuchan en el reportaje y hablan como hablan y dicen barbaridades. Y ni hablar de si les pudieran ver lo que escriben en el WhatsApp o en las redes sociales, los horrores de ortografía. Pero está bien, no está bien. Pero nosotros en el contexto justificamos porque no tienen la educación que corresponde. Entonces nosotros, señores, estamos para enseñar. Nosotros estamos para enseñar matemática. Yo estoy acá para enseñar matemáticas a ustedes que son, creo, todos mayores de edad. En cambio, el rol de ustedes no es el mismo que el mío, porque ustedes van a ir a enseñar probablemente a chicos que no son mayores de edad, que están obligados a ir a la escuela por sus padres y que es un poco más difícil la tarea. Yo creería que ustedes están por vocación, porque les gusta estar acá del otro lado escuchándome, tratando de aprender algo de matemática. En cambio, el chico que va a la secundaria, el chico que sabe que lo obligan a ir a la escuela, si fuera por él no se levantaría, no iría a la escuela, estaría todo el día jugando. Entonces, a ese chico es más difícil atraparlo. Generar clases, preparar clases que hagan que yo pueda enganchar al alumno, yo pueda
no digo ser amigo de él, pero sí tener un contacto un poco más ameno. La otra cuestión es la diferencia generacional. Si yo no hablo en el idioma que hablan ustedes, o ustedes no hablan el mismo idioma que yo, y bueno, se torna más difícil todavía entender qué está pasando por la cabeza de esos chicos. Que en cada contexto y en cada escuela van a tener un grupo diferente. Y en ese grupo habrá que motivarlo, habrá que entusiasmarlo. Entonces, además de todo esto que les estoy contando, de tener sentido común, de poder motivar, de poder generar un buen clima, además tengo que saber matemáticas. Tampoco me puedo equivocar enseñando. Sobre todo, que hoy en día sí es mucho más fácil cuestionar al docente. Porque ustedes tienen una duda y lo googlean en el app. Ya ves este ejercicio y seguro que sale alguno en internet y tiene este ejercicio y la respuesta es tanto. Si ustedes se les ocurre mentir algo, esa mentira hoy en día tiene patas cortas, como decimos, porque sale a la luz ahí nomás, en el acto. Siempre hay algo, no sé, es como preguntarse qué cosa no está en internet. ¿Qué es lo que no está en internet? Bueno, tal vez no está en algo privado nuestro, porque no somos famosos, entonces no vamos a aparecer en internet. Pero después lo que se les ocurra preguntar en educación sobre el área que ustedes quieran, hay algo escrito. Y no solamente en castellano, sino en cualquier otra lengua. Y si no, están los traductores para llegar al conocimiento que uno quiere, al que quiere uno llegar. No tenemos posibilidad de equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, esta es la parte más importante, tenemos que ser humildes. Si me equivoqué y puse mal algo, perdón, me equivoqué, esto no es así, era así. Pero tengo que aceptar que esto forma parte del proceso de enseñar y de aprender, el equivocarse. Justamente, mucho se aprende por equivocación o por error. Entonces, ser humilde, aceptar que cuando me hizo mal, a la otra clase, chicos, la clase pasada, me equivoqué, les di tal contenido que no correspondía, estaba mal, no sé qué me pasó en ese momento, se me nubló la vista, no sé, algo pasó, pero esto es lo correcto. Aceptar que uno se puede equivocar. Todos nos equivocamos, constantemente. Entonces en el aula no tengo que ser superior a nadie. Bueno, les pido disculpas por el sermón, pero hace falta, me hacía falta por lo menos a mí exteriorizarme un poco. Esto se va a cortar en pequeños segundos. Y bueno, nos veremos mañana, Dios mediante, para seguir con las integrales y a estudiar.